Capítulo 3 de Nehemías, capítulo 3 de Nehemías. La última vez que estuvimos hablando acerca de Nehemías, concretamente en el capítulo 3, hace ya 3 semanas o 4. Si recordáis, después tuvimos el domingo de Ramos, después tuvimos el domingo de Resurrección, la semana pasada fue el domingo de Compartir, así que llevamos varias semanas sin tocar el libro de Nehemías, pero estamos en el capítulo 3. Y en la última predicación de este capítulo 3 de Nehemías, vimos que Nehemías hizo énfasis en la edificación y la reedificación de Jerusalén. Y vimos que Dios nos da dones a nosotros para edificación mutua, que cuando nos reunimos como iglesia es para edificarnos entre otras cosas, que todos los cristianos estamos llamados a edificar y por supuesto los responsables de la iglesia son los primeros que tienen que edificar también a la iglesia, y que nuestras palabras sean de la manera que sean, nuestras palabras siempre deben de tener la prioridad de edificar, no para destruir, sino la prioridad para edificar a los demás. Eso fue lo que vimos resumidamente hace 4 semanas acerca de este capítulo 3 de Nehemías, que lo podéis leer tranquilamente en casa. Una de las cosas que llama la atención de este texto impresionante, de este capítulo 3, es que mencionan a personas que no eran de Jerusalén y que habían ido a Jerusalén a ayudar. Menciona a personas que no eran de Jerusalén, que habían ido a Jerusalén realmente a ayudar a edificar la ciudad, a edificar los muros, etc. En el versículo 2 nos dice que había personas de Jericó. Dice, junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Inri. Jericó estaba a 30 kilómetros al sudeste de Jerusalén. En el versículo 5 nos habla de que había personas de Tecoa, e inmediatamente ellos restauraron los tecoitas, inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Tecoa estaba a 20 kilómetros al sur de Jerusalén. En el versículo 7 había personas de Gabaón y de Mizpa. Dice, junto a ellos restauró Melatías Gabaonita y Jadón Meronotita, varones de Gabaón y de Mizpa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Gabaón estaba situada a unos 13 kilómetros al noroeste y Mizpa más o menos también a unos 13 kilómetros. En el versículo 13 había personas de Zanoa. Versículo 13 dice, la puerta del valle la restauró Anún con los moradores de Zanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y su cerrojo, y 1000 codos del muro hasta las puertas del muladar. Zanoa estaba situada a 23 kilómetros al sudoeste de Jerusalén. Había personas de Bepaquem, versículo 14. Reedificó la puerta del muladar Malquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Acarem. Él la reedificó y levantó sus puertas, su cerradura y sus cerrojos. No he podido conseguir dónde estaba esta ciudad ni los kilómetros que había, porque no he podido identificarla. Versículo 16. Había personas de Bepsur. Dice, después de él restauró Nehemías, hijo de Azbuk, gobernador de la mitad de la región de Bepsur, hasta delante de los sepulcros de David y hasta el estanque labrado y hasta la casa de los valientes. Bepsur estaba situada a 22 kilómetros al nordeste de Jerusalén. Versículo 17 y 18. Había personas de Keila. Dice, tras él restauraron los levitas, Reún, hijo de Bani, y junto a él restauró a Sabías, gobernador de la mitad de la región de Keila, por su región. Después de él restauraron sus hermanos, Babai, hijo de Enadab, gobernador de la mitad de la región de Keila. Esta ciudad, Keila, estaba a 25 kilómetros al sudeste de Jerusalén. Cuando tú ves, como yo he hecho un mapa de aquella época, y tú ves cómo estaba Jerusalén y las ciudades que estaban a 20, a 25, a 30 kilómetros de distancia, que no vivían en Jerusalén, que no estaban haciendo nada, su lugar de trabajo, su lugar de vivienda, sus familias estaban muy lejos de Jerusalén. Tú te preguntas, ¿por qué esta gente fueron a Jerusalén? ¿Por qué estos pueblos, estas ciudades, fueron a Jerusalén, a ciudad? No le iba nada con ellos. Ellos tenían
tenían su propio ganado, su propia agricultura, sus propios pueblos, sus ciudades. ¿Qué conseguían ellos cuando llegaban a Jerusalén para ayudar a los que estaban allí, a los israelitas que estaban allí? No olvidemos tampoco las dificultades que había para viajar. No es como ahora que podemos en un plis-plas nos encajamos en cualquier sitio. En aquel momento viajar era cuestión de días y no había carreteras, habían terrenos difíciles, caballos, burros, carreta, andar sobre todo. Lo que se usaba principalmente eran los pies, era andar. ¿Por qué le lleva a esta gente tan lejos de Jerusalén, a tantos pueblos, de diversos lugares, diversos sitios, les lleva a ayudar a Jerusalén? ¿Qué ganaban ellos con ayudar a Jerusalén? ¿Por qué lo hacían? Ahora se está cumpliendo, en estos momentos se están cumpliendo 6 meses de lo que conocemos como la Dana. La Dana fue terrible, fue terrible. De hecho, esta mañana también en Buenas Noticias Televisión hicieron un reportaje, han hecho un reportaje después de 6 meses de los efectos de la Dana y cómo sigue allí habiendo pueblo nuestro, hermanos nuestros que siguen colaborando, ayudando a la reconstrucción de todos aquellos pueblos y localidades que fueron destruidos por la Dana. Una de las imágenes que creo que todos nosotros tenemos es la de la solidaridad. Creo que una de las cosas que hay que impresionar, que a mí me impresionó, primero el caudal del agua, la destrucción del agua. Eso fueron imágenes tremendas, ¿no? Con la cantidad de coches que iban, cómo chocaban, casas destruidas, negocios destruidos, familias sin casa y los muertos. Hubo muchos muertos por la situación. Eso te impacta. Yo creo que toda España y el resto del mundo fue impactado por lo que estábamos viviendo. Pero otra de las cosas que a mí, y supongo que a ti también, me llamó la atención, fue la solidaridad. Fueron imágenes impactantes de personas que venían desde Valencia capital, de otras partes que no podían coger los coches, los autobuses ni los trenes, se iban andando hacia la capital, atravesando puentes hacia los pueblos para ayudar a quitar el barro, el agua, dar comidas, etcétera, etcétera, ¿no? Fueron imágenes escalofriantes, imágenes impactantes, imágenes que nos hacen ver realmente qué es el hombre. Cuando viene la naturaleza, cuando la naturaleza llega ahí, el hombre no es nada ante las cosas. Nos creemos los reyes del mambo, nos creemos que somos súper importantes, nos creemos los más, y cuando vienen este tipo, igual que el lunes pasó con la pérdida de la electricidad, al final nuestro mundo se derrumba porque estamos demasiado confiados en las cosas que tenemos. Y de alguna forma ese tipo de cosas Dios nos habla, Dios nos recuerda dónde está Él y dónde estamos nosotros. Y tú ves aquello, tú veías aquellas imágenes y ves la gente que durante muchísimos días y meses están yendo. Nosotros como iglesia hicimos también un par de ofrendas, la llevamos allí, la llevamos al Consejo Evangélico de Valencia, de la Comunidad Valenciana, y mucha gente en España y en otras partes del mundo se solidarizó e intentó hacer algo para ayudar a la gente que estaba en Valencia. ¿Qué se consigue con ello? ¿Qué hacemos con eso? ¿Por qué la gente ayuda? ¿Sabéis? Una de las cosas, yo he nacido en España, como tú, como la mayoría de los que estamos aquí. Yo no he pedido nacer ni en España, ni he pedido nacer de mis padres. Eso es algo que está en la soberanía de Dios. Pero tengo que deciros una cosa, y es que a mí me encanta España. A mí me encanta. No soy de los españoles que dicen que España es un petardo. No soy de los españoles que dicen que España no va a ninguna parte. No soy de los españoles que creen que tenemos la leyenda negra que se fomentó con los ingleses y con los holandeses. No creo. O sea, que creo que España es un gran país. Creo que España tiene una gran cultura. Creo que España tiene un gran poder. Creo que España tiene mucha gente buena, mucha gente que van para adelante. Creo que España tiene una gran gastronomía también y una belleza realmente tremenda. No soy de los españoles que se tiran piedras contra España. Reconozco, como debe de ser, que tenemos muchos fallos, que tenemos muchos errores, históricamente también, que hay un par de territorios que algunos se quieren independizar. Reconozco todo eso, pero reconozco la grandeza de este país en el que estamos, este país precioso, y una de las cosas que a mí me encanta de España es la solidaridad.
Una de las cosas que me gusta mucho de este país es la solidaridad. Cuando surgen este tipo de cosas, la mayoría de los habitantes de este país se vuelcan contra los demás, por los demás. Eso fue lo que pasó en Valencia, eso fue lo que pasó también en La Palma, y eso sigue pasando cuando ha habido desgraciadamente, el atentado que hubo en Madrid también en los trenes. La gente se moviliza para intentar ayudar a las personas que han pasado por situaciones complicadas. Igual que los habitantes de los pueblos que estaban alrededor de Jerusalén. Igual que los habitantes que, ante una situación en la que estaba viviendo Jerusalén, una falta de mano de obra, una falta de personas que podían ayudar, enemigos que también estaban intentando que aquello no continuara hacia adelante, lo que los pueblos de alrededor hicieron, lo que las ciudades de alrededor hicieron fue ir a Jerusalén a ayudar. Ir a Jerusalén a ayudar. Y a mí se me ocurren varios motivos por lo que estas personas fueron a ayudar a Jerusalén. El primer motivo es que no eran egoístas. El primer motivo para ayudar, para ir, dejar su casa, su ganado, su familia, andar un montón de kilómetros para ir a Jerusalén, es que no eran egoístas. Dice el diccionario que el egoísmo es inmoderado y excesivo amor a sí mismo, que hace atender desmedidamente el propio interés sin cuidarse del de los demás. Te lo recuerdo. El egoísmo, según el diccionario, es inmoderado y excesivo amor a sí mismo, que hace atender desmedidamente al propio interés sin cuidar de los demás. El egoísmo dice: yo primero, mis deseos primero, mi comodidad primero, mis intereses primero, mis preferencias primero, mis ideas primero, etcétera, 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 etcétera. El egoísta, hermanos y hermanas, el egoísta siempre piensa que son los demás quienes tienen que ayudarle, servirle y darle. El egoísta nunca piensa en dar, el egoísta nunca piensa en ayudar. El egoísta siempre piensa que son los demás los que tienen que ayudarlo, y bendecirlo y cuidarlo y darle todo lo que le apetezca. Y mirad lo que dice en Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4, unas palabras memorables, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y fíjate lo que dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Estas son palabras muy fuertes, palabras muy importantes, palabras que merece la pena recordar, palabras que merece la pena que oremos también para que esa realidad sea en nuestra propia vida, palabras que nos exhortan, que nos cogen por los hombros y nos mueven de un sitio para otro, palabras que nos hacen ver realmente lo que debemos de ser. Nada hagáis por contienda, nada hagáis por orgullo. Antes bien, hacer las cosas con humildad. Antes bien, estimar a los demás siempre como superiores a uno mismo. Eso no lo hace el egoísta. Y fijaros que dice: no mirando cada uno por lo suyo propio. Esto es lo que hace el egoísmo. Esto es lo que hace la persona egoísta. Esta es la persona que siempre está mirando por sí mismo, por sus deseos, por su naturaleza, por sus logros, por sus conquistas, por su familia. Siempre es él el que se pone en el trono. Siempre es esa persona el que se sienta en el trono y es el rey. Los demás están para servirle. Y el apóstol Pablo está diciendo a esta iglesia en Filipos: cuidado, no mirar cada uno por lo suyo propio, sino tenemos que aprender a mirar también lo de los demás. Tenemos la persona generosa, la persona dadivosa, la persona que realmente es altruista y que ama a la gente, mirará por los demás, pensará en los demás, actuará por los demás. No solamente pensará en sí mismo, en su comodidad, en su barriga, en su dinero, sino que pensará, sobre todo, más que nada, pensará en la vida, en las necesidades de la gente que tiene a su alrededor. No mires por lo tuyo propio. Tenemos una enfermedad en el siglo XXI. Esa enfermedad con otras enfermedades son terribles, pero esta enfermedad es terrible, que es la enfermedad del yo y del yoísmo, la enfermedad del egoísmo, la enfermedad de que todo lo quiero para mí.
La enfermedad de que los demás tienen que servirme a mí. La enfermedad que si no consigo algo, no me meto. Si no gano algo, no lo hago. Si no puedo conseguir, no estoy en ese comité, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos siempre persiguiendo algo que a mí me satisfaga, que a mí me dé gozo, que a mí me ayude, pero no estoy mirando las necesidades de los demás. Ese es el problema, uno de los problemas que tenemos en la sociedad en la que vivimos, uno de los problemas que tenemos en las iglesias también, que es la falta de generosidad, de entrega a los demás, porque vivimos vidas muy egoístas. Si tú vas a 2 Timoteo, al capítulo 2, tú podrás ver que el apóstol Pablo nos dice que en los últimos días habrá, y dice una serie de calificativos de la gente que va a haber al final de los días, pero uno de esos calificativos que da el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3 dice: habrá en los últimos días hombres amadores de sí mismos. Habrá en los últimos días hombres amadores de sí mismos. ¿Te suena? ¿Te suena? Porque estamos hartos de ver gente que están ahí, que se dan besitos. Estamos hartos de ver a políticos que se creen que son los primeros. Estamos hartos de, y no voy a mencionar a políticos a ninguno, pero estamos hartos de ver a presidentes de gobierno, a gente importante que se creen que son los primeros, que se creen que son los únicos, que se creen que están ahí y que todo lo hacen bien, que no piden perdón nunca, que nunca se equivocan, siempre son los demás los que hacen las cosas mal. Habrá hombres amadores de sí mismos, hombres que no amarán a sus padres, hombres que no amarán ni siquiera a sus hijos, hombres que no amarán a la gente que tiene a su alrededor, hombres que amarán solamente su corazón, su mente, su alma, sus intereses, es decir, hombres que se amarán a sí mismos, a sí mismos. Ese es el factor determinante del egoísmo, ese es el factor determinante de la persona egoísta, que siempre estará dándose besitos, que siempre será el mejor, que siempre estará centrado en sus intereses y no en los intereses ni en las ideas, ni en la generosidad, ni en las necesidades de los demás. Así que creo que una de las cosas que ocurrió con las personas que vivían fuera de Jerusalén, que fueron a ayudar a sus hermanos de raza allí en Jerusalén, creo que lo hicieron porque no eran egoístas. Creo que lo hicieron porque no eran egoístas. ¿Qué ganaban ellos? Pues en un sentido podían haber perdido si no se hubiese reconstruido, pero en realidad ellos tenían sus vidas ya, y tenían sus campos, y tenían sus ganados, y tenían sus familias en sus pueblos y en sus ciudades, pero fueron allí porque había una ciudad que los necesitaba, había un lugar, había una dana allí en Jerusalén que los necesitaba, y ellos fueron allí a ayudar porque eran solidarios, porque no eran egoístas. La segunda razón por la que pienso que estas personas fueron, te he dicho la primera, que no eran egoístas. La segunda razón, ya te lo he mencionado también. Yo creo que ellos fueron allí porque fueron solidarios. A mí me gusta esa palabra mucho. No me gusta la palabra solitario. No me gusta la palabra de la persona que va por libre. No me gusta eso. Yo creo que me gusta la solidaridad. Me gusta cuando la gente, como estaba diciendo Lara, esa dependencia, interdependencia que tenemos en la Iglesia, entre los miembros de la Iglesia, en los diversos lugares de este país nuestro, donde podemos juntarnos para adorar y ayudar en la obra de Dios. Yo creo en la solidaridad. Siempre he creído en la solidaridad y creo que la Biblia nos habla mucho acerca de la solidaridad. El bien de Jerusalén era su propio bien. El bien de Jerusalén para ellos, para estas ciudades, era su propio bien. Hay, hermanos, hay millones de cristianos, literalmente, no estoy exagerando, millones de cristianos que cada semana ayudan, ofrendan para las misiones, para pastores, para la obra de Dios. Millones de personas que están dando altruísticamente, que están dando con generosidad para gente que nunca van a conocer. Hay millones de personas que ofrendan para un misionero que está en Níger, para una misionera que está en Colombia, para un misionero que está en Portugal, para una familia que está en un campamento. Hay millones de personas que están ofrendando, aparte de la ofrenda dominical que hacen en sus iglesias, para ayudar a gente y nunca lo van a conocer.
nunca lo van a conocer. Saben quién es, le mandan cartas de oración, etcétera, etcétera. Pero ayudan en la obra de Dios. Bendicen a otros a través de la ofrenda, por supuesto, de las oraciones, y nunca van a conocer a esas personas personalmente, pero están haciendo su labor solidaria en la obra de Dios, ayudando a otros, ayudando a personas, ayudando a campamentos, ayudando a seminarios, ayudando a fundación de iglesias, ayudando a personas que tienen problemas económicos, etcétera, 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 porque son solidarios y saben la bendición que significa el dar. Esta gente, estas personas fueron a Jerusalén porque fueron solidarios, igual que los amigos del paralítico. Los amigos del paralítico fueron solidarios con su amigo. Lo podían haber dejado, podían haber ido los 4 solamente a ver a Jesús, pero los 4 amigos cogieron a su amigo, se lo llevaron en volandas para que Jesús lo curase, para que Jesús lo sanase. Eso es solidaridad. Estas 4 personas no miraron por sí mismos, sino miraron por la necesidad que tenía su amigo paralítico de poder andar, de poder moverse, de poder realmente hacer lo que el Señor, lo que ellos pensaban que el Señor podía hacer. La iglesia de Macedonia fue solidaria con la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Macedonia y la de Acaya fueron solidarias ante la pobreza que estaba viviendo la iglesia de Jerusalén. Y si tú vas a 2 Corintios, tú podrás ver, en 2 Corintios, en Romanos, en otras partes, tú podrás ver cómo esa iglesia fue solidaria y estaba dando más allá de sus fuerzas, dice el texto bíblico, de lo que no tenían. Estaban ayudando porque había otra ciudad, había otros hermanos, en este caso en Jerusalén, que estaban pasando más necesidad que ellos. Y la iglesia estaba levantando una ofrenda para ayudar a las personas que estaban pasando necesidades en Jerusalén. La iglesia de Filipos fue solidaria con Pablo. La iglesia de Filipos le mandaba ofrendas a Pablo para que estuviese trabajando a tiempo completo en la obra de Dios. Y si tú lees la carta de Filipos, de Filipenses, tú podrás ver cómo Pablo agradece el esfuerzo que tenía esta iglesia para ayudarlo económicamente, también en sus oraciones, pero para ayudarlo económicamente para trabajar en la obra de Dios. La viuda pobre fue solitaria, también solitaria porque estaba sola, fue solidaria porque dio de lo que tenía, no podía dar más, y Jesús lo vio, que de lo poquito que tenía esta mujer ofrendó también. El buen samaritano fue solidario también. Vemos cómo pasa por un sitio y hay un hombre que está caído, que los delincuentes le han pegado, le han robado, y pasa un sacerdote y se va, pasa un levita y se va, y pasa un samaritano, y este samaritano fue solidario con este hombre, lo cura, le da un ungüento, lo sube al burro, lo lleva a un hostal, a una pensión, le dice al del hostal que le da un dinero y que lo cuide. Fue solidario ante la necesidad de una persona. La iglesia primitiva, si tú te vas al capítulo 2 de Hechos, capítulo 3, tú verás que la iglesia primitiva fue una iglesia solidaria con los pobres. Al igual que con el paso del tiempo fueron solidarios los de la iglesia de Macedonia y Acaya con ellos, cuando comienza la iglesia en Jerusalén, ellos eran solidarios también con los pobres, vendían sus propiedades para ayudar a la gente necesitada, para ayudar a los pobres. ¿Tú eres solidario con los demás? ¿Tú eres solidario con los demás? ¿Tú eres solidario en tu trabajo? ¿Tú eres solidario en tu iglesia? ¿Tú eres solidario con otros ministerios de la iglesia? Porque a veces me da la impresión que intentamos hacer mucho con mi ministerio, mi responsabilidad, las cosas que podemos hacer, pero descuidamos un poco el ministerio de los demás. Y déjame decirte que en la iglesia encajamos como un rompecabezas cuando cada uno, con el don que Dios le ha dado, está trabajando en armonía, en unidad, en edificación, los unos con los otros, en los dones, en los ministerios que Dios nos ha dado. Y a veces podemos hacer mucho por nuestro ministerio, olvidando el resto de los ministerios. Y la iglesia va a funcionar cuando todos los ministerios funcionan, cuando todo funciona como un engranaje, como algo que se va haciendo. Yo puedo estar solamente pensando en el ministerio que yo tengo, que es limpiar el cuadro, y yo nada más que pienso en limpiar el cuadro y que todos los días esté bonito el cuadro y quitar el polvo al cuadro, pero me olvido de los otros ministerios. Y tengo que aprender a orar por los otros ministerios. Tengo que aprender también a sumarme a los otros ministerios. Tengo que aprender a dar gracias también por los otros ministerios. Y no solamente enfocarme en el mío, olvidando por completo a los demás. Para eso tenemos que ser
solidarios. La Iglesia, las personas que fueron a Jerusalén fueron personas que no eran egoístas, fueron personas que fueron solidarias y fueron personas que sabían que en la suma está la fuerza. Y esto no es un eslogan, ¿eh? En la suma está la fuerza. La Iglesia, hermanos y hermanas, no crece con divisiones ni con restas. La Iglesia crece sumando y multiplicando. Sumando y multiplicando. Los habitantes de Tecoa, de Mizpa, de Gabaón, de todas aquellas partes, fueron a sumar, fueron a ayudar, fueron a multiplicar las fuerzas de la gente que había allí, fueron a arreglar aquello, no fueron a dividir, no fueron a restar, no fueron a imponer sus criterios o sus puntos de vista, fueron a ayudar a una ciudad que necesitaba la ayuda de ellos de forma generosa. ¿Tú eres de los que trabajan en la iglesia para edificar? ¿Tú eres de los que trabajan en la iglesia para sumar y multiplicar? ¿O eres de los que restan? Hay mucha gente en las iglesias que desgraciadamente restan. Hay mucha gente en las iglesias que desgraciadamente dividen. Aquí no, aquí en nuestra iglesia no, pero hay muchos sitios, muchos lugares que la gente son como carcoma, que están comiendo para salirse con la suya porque son egoístas y provocar divisiones, enfrentamientos, enemistades en la iglesia. ¿Tú eres de los que dividen? ¿Tú eres de los que van poniendo cada cosita para que la iglesia de alguna forma explote si no se hace lo que tú digas, lo que tú piensas? ¿Tú eres de los creyentes que realmente saben lo importante que es sumar y lo importante que es multiplicar? ¿O eres de los creyentes que siempre están restando y dividiendo? Mira lo que dice en Tercera de Juan. Te voy a dar 3 ejemplos de hombres que restaban y que sumaban. Tercera de Juan, versículo 5 al 8. Tercera de Juan, versículo 5 al 8. Esta es una carta muy chiquitita, muy pequeña, igual que la segunda, pero una carta hermosísima. Dice, Tercera de Juan, versículos 5 al 8, está hablando de Gayo. Hay tres personajes que aparecen en esta carta de Juan. Uno de ellos es Gayo. Y lo que dice el texto bíblico de Gayo, lo que dice Juan de este hombre es impresionante. Fíjate lo que dice el versículo 5. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Era un tiempo donde los evangelistas iban por las calles, por los pueblos. Era un tiempo donde donde había misioneros que iban por doquier compartiendo la palabra. Y el apóstol Juan reconoce la conducta de este hombre de Gayo, el amado, a quien amo en la verdad, dice en el versículo 1. Y este hombre Gayo le está diciendo a Juan, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Esto es una maravilla. Juan está reconociendo públicamente a la gente que está leyendo esa carta y a él mismo, a este Gayo, fielmente te conduce cuando prestas algún servicio a los hermanos. Los egoístas eso nunca lo van a hacer. Los egoístas nunca lo van a hacer. Los generosos sí, los nobles sí, los altruistas sí, los que tienen las ideas claras delante de Dios sí, los que saben que más bienaventurado es dar que recibir, lo harán. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. ¿Podemos ayudar a la gente muy importante? Sí. ¿Podemos ayudar a la gente muy conocida? Sí. ¿Podemos ayudar a gente que son muy importantes en el pueblo, en la ciudad? Sí. Pero fíjate que aquí está diciendo, incluso en la iglesia también hay gente que tiene más renombre que otro, gente que van de un sitio para otro predicando, o llevan muchos años en un sitio, pero fijaros que está diciendo, especialmente a los desconocidos. Estos desconocidos han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Aquí encontramos que Gayo era un hombre que sabía sumar.
Aquí encontramos que Gayo era un hombre que sabía darse a los demás, que ayudaba a los demás y que ayudaba en la obra de Dios. Un hombre que sabía sumar. Hace un montón de años íbamos el culto por la mañana. Yo todavía no estaba casado, estaba en Baltasar Gracián en la iglesia, y teníamos culto por la mañana y culto por la tarde, y terminamos el culto por la mañana y un grupo de jóvenes pues íbamos allá a comer a casa de un hermano que algunos conocéis, David Cornegay. Este era un chico que estaba estudiando en Sevilla, había venido a estudiar y Dios lo tocó de tal forma que empezó a ser misionero, Dios lo cambió de la noche a la mañana. Era un líder en la iglesia y era un líder en el grupo de jóvenes. Cuando terminamos el culto nos íbamos a comer a su casa y fuimos varios. Y en el camino por la Macarena, porque él vivía por la Macarena, en el camino cuando cogimos el autobús, llegamos allí, nos bajamos y había un hombre hispanoamericano que estaba predicando. Mejor dicho, estaba repartiendo folletos, estaba él solo, y estaba repartiendo folletos enfrente de la muralla de la Macarena. Estaba repartiendo folletos, y claro, nosotros estábamos allí, y nos dio un folleto a cada uno, y empezamos a hablar con él, y resulta que era un creyente, un misionero, creo recordar que colombiano, pero no me hagáis mucho caso, porque hace muchos años. Y le preguntamos, ¿vienes con alguna misión? ¿Vienes con un...? No, él venía solo, o sea, él no estaba con ninguna misión, no tenía un respaldo económico, no le ayudaba a nadie. El hombre era de estos creyentes que tienen una idea delante de Dios y lo hacen. Venía a España sin un compromiso económico por parte de nadie para ayudar en la evangelización de España. Yo me quedé porque era la primera vez que yo veía una cosa así, y yo creo que los jóvenes que estábamos allí igual. Empezamos a hablar con él y le dijimos, vamos a comer a casa de este hermano. Y David había puesto aquel día, iba a poner espaguetis, no recuerdo si era espagueti con tomate o espagueti con carne, pero bueno, iba a poner espagueti. Y le dijimos, ¿quieres venir a comer espagueti? Y al hombre se le saltaron los ojos del hambre que tenía. Se le saltaron los ojos al hombre, el hombre decía, sí, bueno, no lo digo así porque esa es la por mi parte. Pero el hombre llegamos a la casa, le pusimos los espaguetis, y no sé si se comió 30 o 40 platos de espagueti. Era un hombre que estaba allí, que estaba trabajando, sirviendo, intentando hacer lo mejor que podía en la obra de Dios. Y yo estaba allí y él estaba contando historias de cómo Dios lo usaba, y yo me estaba comiendo. Me recuerda un poquito a esto. Me recuerda un poquito de cómo Gayo estaba cuidando a las personas, a los evangelistas itinerantes que había en aquella época, y los ayudaba, especialmente a los desconocidos, y toda la iglesia y los desconocidos daban testimonio de su amor. Harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su obra. La mayoría de los eruditos, de los comentaristas, la mayoría de lo que yo he podido consultar creen que aquí se está haciendo referencia que tú les ayudes como destino para que continúen su viaje dándole dinero, ofrenda, para que pudiesen continuar adelante siguiendo su trabajo itinerante de predicación del Evangelio con una ofrenda que Gayo podía haberles dado. Gayo era un hombre que sabía sumar. Encontramos a otro hombre también en esta tercera epístola de Juan que también sabía sumar. Versículo 12. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Todos dan testimonio de Demetrio. Me llama mucho la atención. No dice un tanto por ciento, no dice la mayoría. Dice todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma. Y también nosotros damos, dice Juan, nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Aquí encontramos otro hombre, Demetrio, que también sabía sumar, que también estaba allí en la iglesia para sumar y multiplicar. Igual que Gayo estaba allí para sumar, no para dividir, no para restar, sino que estaba allí para ayudar a la gente necesitada.
Pero en medio de ellos, en medio de estos dos hombres que sabían la importancia de sumar y multiplicar en la iglesia, encontramos a uno que no. Encontramos todo lo contrario. Versículos 9 y 10. Dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos, se lo prohíbe y además los expulsa de la iglesia. Aquí encontramos un ejemplo de lo que es alguien que solo sabe restar y dividir. Restar y dividir. Los otros dos ejemplos que hemos visto son ejemplos ya se han quedado callados. Espero que continúen callados el resto del culto. Los otros ejemplos que hemos visto, pues son ejemplos de personas que saben sumar y multiplicar. En el caso de este hombre, era un hombre totalmente diferente. Era un hombre que solo sabía restar y dividir. Y es interesante lo que dice. Este Diótrefes era el típico caudillo, la típica persona, el típico dictador que aparece de vez en cuando en las iglesias y que dice que le gusta tener el primer lugar entre ellos. Hay gente que le gusta tener el primer lugar entre ellos. Aquí no, aquí no. Pero hay gente que le gusta tener el primer lugar entre ellos. Hay gente que le gusta ser el primero en todo, que se le reconozca, que se le dé importancia, por los motivos que sea. Y este hombre le gustaba tener el primer lugar, no comentar, no ser solidario, no cooperar, no estar trabajando con otros, no sumar, no le gustaba ser el primero entre ellos. Y no nos recibe a Juan, al apóstol, al hombre que recostó su cabeza con el pecho de Jesús, el hombre que había caminado con Jesús 3 años, el hombre que Jesús lo había llamado, y que tenía realmente pues una relación y todo el mundo lo conocía. Y a este nos dice que no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas. No solamente le gustaba tener el primer lugar entre ellos, sino que además le daba la lengua. ¡Pum, pum! Aquí no, de nosotros no, aquí todo hablaba muy bien. Pero aquí le gustaba parlotear, y fíjate lo que dice, con palabras malignas, con palabras con veneno, palabras malas, palabras que hacían daño. Le gustaba parlotear. Y tú dices, ¿pero se puede ocurrir? ¿Pero una persona en la iglesia puede hacer eso? Pues este hombre lo hacía, parloteando con palabras malignas contra nosotros, contra Juan y contra su equipo. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que nos reciben, a los que quieren estar con nosotros, a los que nos dan su hospitalidad, a los que nos dan comida, a los que nos pueden ayudar económicamente, a los que están ahí para orar por nosotros, a esos se lo prohíbe y los expulsa. Lo prohíbe y los expulsa por aquellas personas que querían estar con Juan y querían ayudarlo. Gallo era un hombre que sabía sumar. Demetrio era un hombre que sabía sumar. Diótrefes fue un hombre que solo sabía dividir y restar. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Eres de...? Espérate, ¿por qué siguen charlando? Es que no sé si levantarlo y traerlo para acá. A ver si la parte izquierda dejamos de hablar. Ya voy a ser un poquito más directo. A ver si la parte izquierda al final dejamos de hablar un poquito. Me da mucho corte decir esto porque ya son mayorcitos. Pero a ver si podéis dejar de hablar un poquito, por favor. Esperad un poquito, que ya voy a terminar. Después habláis tranquilamente en vuestra casa. Gracias por vuestra conducta. Bien, pues estaba diciendo, hermano, que la iglesia es un cuerpo. La iglesia es un cuerpo. Y en la iglesia, hermanos y hermanas, necesitamos el trabajo, la solidaridad, la generosidad de los demás. Porque somos un cuerpo. Somos la iglesia. Somos un cuerpo.
La gente de los pueblos de alrededor de Jerusalén lo tenían muy claro, No sabían el concepto de la iglesia porque todavía no se había hecho, pero sabían el concepto de la unidad, el concepto de la solidaridad y el concepto de trabajar. Dice en Romanos, en el capítulo 12, versículos 4 al 5, dice, Romanos capítulo 12, versículo 4 al 5, dice así. Porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Me encanta. Si tú te vas a Efesios, te vas a otras partes, podrás ver que Corintios, podrás ver cómo Pablo se usa mucho en la figura del cuerpo de Cristo. En un cuerpo hay de todo, tenemos ojo, nariz, tenemos corazón, tenemos arteria, tenemos musculatura, tenemos músculo, tenemos de todo. Pero no todos los miembros tienen la misma función, evidentemente. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. ¿Te enteras? ¿Nos enteramos? Somos un cuerpo en Cristo, no vamos por libre. Somos un cuerpo en Cristo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Nos necesitamos los unos a los otros y todos miembros los unos de los otros. Todos miembros, todos juntos, trabajan cada uno con el don que Dios le ha dado, cada uno con responsabilidades diferentes, pero cada uno estamos sirviendo y trabajando en la obra de Dios, porque somos un cuerpo. Y en Efesios, en el capítulo 4, lo vuelve a repetirlo. Efesios capítulo 4, versículo 15 y 16 dice, Efesios capítulo 4, versículo 15 y 16 dice que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Me encanta. ¿Hay algo aquí que tú no entiendas? ¿Hay algo aquí que tú no comprendas? Porque creo que está muy clarito. Creo que está diciendo, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, Cristo. De quien todo el cuerpo, no alguno, todo el cuerpo, bien concertado, bien unido entre sí, por todas las coyunturas, aquí está la clave, que se ayudan mutuamente, como gallo. Que se ayudan mutuamente, como Diótrefes, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Estamos aquí como miembros del cuerpo de Cristo. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Cada uno con su función, con su llamamiento, con sus dones, pero cada uno estamos aquí según la actividad propia de cada uno y nos ayudamos, hermanos, nos ayudamos. Si somos miembros del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, no debemos ser egoístas. Si somos miembros del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, debemos ser solidarios. Si somos miembros del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, debemos sumar y multiplicar y no restar y dividir. Y todo esto se puede resumir en una palabra, que la llevo diciendo muchas veces en la predicación y la llevo diciendo también desde el principio, una palabra: ayudar. Todo esto se puede resumir en una palabra: ayudar. Hebreos 13:16 dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios agrada a Dios. Fíjate que dice, de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. No te olvides nunca de ayudar. Y fíjate que dice el texto que a Dios le agrada a las personas que ayudan. A Dios le agrada a las personas que ayudan, hermano. Eso debe ser una motivación para ayudar a la gente. Eso debe ser una motivación para ayudar a tu prójimo. A Dios le agrada, le gusta a la gente que ayuda, no los que no ayudan. A Dios le gusta la gente que ayuda. Ahora bien, cuidado también, porque aquí también podemos ser muy egoístas, ¿eh? Hay gente que puede estar toda la vida diciendo, pobrecito de mí, 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 para que la gente le ayude. Se lleva así 80 años.
Aquí no, en nuestra iglesia no. Pero hay gente, hermanos, que nos hacen sentir culpables, porque siempre están pidiendo ayuda, pero ellos nunca dan ayuda. Ojo, no hagamos trampa. Si yo ayudo, si a mí me ayudan, intento ayudar. Pero lo que no puedo hacer es que siempre me estén ayudando, y hay gente especialista en esto. Gente que nada más que quieren que se le ayude, y si tú ayudas 50 y no ayudas al 51, ya te hacen la cruz, bum, bum, no me ayuda. Pero si las ayudas 50 veces, y si no la ayudas al 51, ya eres el malo o la mala de la película. Cuidado, ¿eh? Estamos para ayudar, pero también tenemos que ayudar los unos y dejarnos ayudar. La bendición de dar no se puede comparar con nada, y la bendición de ayudar a la gente no se puede comparar con nada. Y hay personas que por motivos psicológicos, emocionales, porque se han acostumbrado, no lo sé muy bien, solamente reciben ayuda, y si no se les ayuda, se enfadan. Y si no se les ayuda, dejan de venir a la iglesia. Y si no se les ayuda, a picotear, no picos y pan con jamón, no, a hablar mal de la iglesia o de ciertas personas. No olvides que de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. No te olvides nunca de ayudar a la gente, sin crear dependencia y sin que te exija tampoco. A Dios le agrada a las personas que ayudan. En Romanos 16, y con esto voy a terminar, Romanos 16, versículo 1 y 2 dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Me encanta cuántas cosas se dicen en estos dos versículos. Aquí encontramos a Febe, diaconisa, que va a Roma, y Pablo está diciendo a la iglesia en Roma: cuando llegue esta hermana, cuando llegue esta diaconisa, cuando llegue Febe, que la ayudáis. Que la ayudéis a un sitio diferente, un país diferente, una iglesia diferente, un contexto diferente, una cultura diferente, que cuando llegue, que la ayudéis en cualquier cosa. En cualquier cosa, dice el texto bíblico, en que necesite de vosotros ayudarla. Y fíjate el argumento que da Pablo: porque ella ha ayudado a muchos. Necesitamos Febes en la iglesia. Necesitamos hombres y mujeres que tengan esta capacidad de ayudar. Necesitamos hombres que ayuden en las 1000 cosas que pueden pasar en una iglesia, en gente necesitada fuera, en su bloque, en su vivienda, en su calle, en el trabajo. Gente que no sean tan egoístas que solamente quieren recibir ayuda, sino gente que sean generosas y ayuden a otros, que se empleen a fondo también con los demás. Ella ha ayudado a muchos. Y después hay una nota personal de Pablo: y a mí. Ella ha ayudado a muchos y a mí también me ha ayudado. Hermanos y hermanas, que Dios nos ayude y Dios nos bendiga de tal forma que podamos entender la importancia de la ayuda mutua. Que podamos entender realmente que una iglesia no va a funcionar en el plan de Dios si no nos ayudamos mutuamente. ¿Jerusalén podía haber sido reconstruida? Sí, pero hubiese tardado mucho. ¿El muro se podía haber reconstruido? Sí. ¿Las cosas hubiese podido reconstruir? Sí, pero hubiese tardado mucho. Sin embargo, las ciudades, los pueblos que estaban alrededor fueron a Jerusalén a ayudar. Sin pedir nada, simplemente porque era Jerusalén. A ayudar a los habitantes de la ciudad allí, de la más grande, donde Dios establece, de la ciudad de David. Iban allí a ayudar. Que Dios nos ayude a ser generosos. Que Dios nos ayude a ser dadivosos. Que Dios nos ayude a hacer las cosas sin egoísmos. Que Dios nos ayude realmente a decir: ¿en qué puedo ayudar a mi familia? ¿En qué puedo ayudar a mis padres? ¿En qué puedo ayudar en mi lugar donde vivo? ¿En qué puedo ayudar en la iglesia donde estoy? Ayudando el ministerio donde estoy, pero también ayudando a los otros ministerios, cooperando y sumando.
hermanos, me cansa, me revienta, ya tengo cierta edad, ya no soy un chaval. He visto divisiones por todas partes. He visto bueno, sigo siendo un chaval, eso es verdad, sigo siendo un chaval, mentira, sigo siendo un chaval. He visto divisiones y por muchos sitios, restas, gente que hacen divisiones, problemas en las iglesias. Muchas veces me han llamado para intentar ayudar en esas situaciones. Lo he visto muchas veces. Tengo que dar gracias al Señor porque nosotros como iglesia, al día de hoy, no nos ha ocurrido. Estamos aquí. Bienaventurado el creyente que ama de tal forma a la iglesia que suma y multiplica, porque entiende bien lo que Dios dice en su palabra. Y aquel que no entienda lo que es sumar y multiplicar, que Dios de alguna forma obre en su vida para que no ocurra lo contrario, para que no ocurra las familias, los creyentes, los hombres y mujeres que lo que hacen es dividir y lo que hacen es restar. En la suma de las partes tenemos la fuerza. Y en la suma de los dones que Dios nos ha dado, de las capacidades que Dios nos ha dado, tenemos la fuerza para seguir adelante, cada uno con su don. Que seamos personas como los tecoitas, como los gabanitas, como toda esta gente que fueron a Jerusalén a ayudar. Sé tú un ayudador. ¿Lo serás? Sé tú un ayudador. Siempre. Amén. Amén. Si alguno quiere orar,